Las puertas automáticas del Hospital de la Mujer se cerraron detrás de Mariana Alarcón con un silbido suave y definitivo, como si alguien hubiera bajado el telón sin pedir permiso. Afuera, la Ciudad de México seguía en movimiento, autos avanzando con prisa, vendedores ambulantes acomodando mercancía, pasos que no se detenían por nadie. Mariana salió despacio. Con Mateo apretado contra su pecho, envuelto en una manta demasiado delgada para el aire frío de la mañana. No había nadie esperándola. Buscó con la mirada por pura costumbre. No por esperanza. Ningún rostro conocido. Ninguna silueta apresurada. Julián no estaba. Tampoco un mensaje nuevo ni una llamada perdida. Solo el ruido indiferente de la ciudad y el peso real de su hijo en los brazos. El frío urbano se le metió por las mangas del abrigo. Le erizó la piel. Mariana ajustó la manta de Mateo con movimientos torpes, aún lentos por el cansancio del parto. El bebé emitió un quejido breve. Un sonido frágil que la devolvió al presente. Ella inclinó la cabeza, apoyó la mejilla en la tela y respiró hondo, intentando transmitirle una calma que no sentía. Caminó unos pasos más y se detuvo cerca de una de las columnas de concreto del acceso principal. Se sentó con cuidado en una banca metálica, rígida, fría. Acomodó a Mateo contra su hombro y empezó a mecerlo suavemente, con ese vaivén instintivo que no se aprende en ningún manual. Sus labios se movieron sin sonido. Como si le hablara en secreto, como si solo él pudiera escucharla. Fue entonces cuando sacó el teléfono del bolsillo. La pantalla se encendió con un brillo pálido. No había notificaciones nuevas. Solo un mensaje de voz, marcado desde hacía horas. Uno solo. El nombre de Julián aparecía encima, inmóvil, como si también dudara. Mariana lo miró durante varios segundos sin tocar nada. El ruido de un claxon cercano la hizo parpadear. Mateo volvió a moverse, inquieto. Ella apoyó el pulgar sobre la pantalla y lo retiró de inmediato, como si quemara. En su mente una frase corta, seca. Se formó sin explicaciones ni dramatismos, no sabía a dónde ir con su hijo. Apretó el teléfono con fuerza, cerró los ojos un segundo y dejó escapar el aire lentamente. Afuera, la ciudad no se detenía. Nadie parecía notar a la mujer sentada frente al hospital. Con un recién nacido en brazos y el mundo suspendido en un mensaje sin escuchar. Mariana volvió a mirar la pantalla. Esta vez no retiró el dedo. Días antes. El mundo de Mariana Alarcón cabía entero en el silencio tibio de su departamento heredado en Colonia del Valle. Era temprano y la luz entraba oblicua por la ventana de la cocina, dibujando rectángulos pálidos sobre el piso. El lugar no era grande ni lujoso. Pero tenía una calma particular, esa que se queda en las paredes cuando alguien ha amado ahí durante años. Mariana apoyó el lavabo con ambas manos y miró. Una vez más, las tiras alineadas sobre el mármol. 3 pruebas. 3 líneas claras. El aire se le quedó atrapado en el pecho. No fue un grito ni una risa inmediata, fue una quietud profunda, como si el cuerpo necesitara unos segundos para ponerse al día con la noticia. Luego llegó el calor. Lento, extendiéndose desde el estómago hasta la garganta. Mariana se sentó en el borde de la tina y se cubrió la boca con la palma para no reír en voz alta. Le temblaban los dedos. Para estar segura, no por duda, sino por respeto a lo que acababa de aparecer, fue a una clínica cercana. El trayecto se le hizo breve. La enfermera habló con una voz suave y práctica, confirmó lo evidente y le explicó lo básico. Mariana asintió a todo sin registrar demasiado. La palabra embarazo flotaba en su cabeza como una campana recién tocada. De regreso al departamento caminó despacio. Empezó a imaginar sin proponérselo. Un calendario con fechas marcadas. Un cuarto que hoy era bodega y mañana podría ser algo más. Pensó en Julián. Primero. En su sorpresa, ese gesto suyo de quedarse callado un segundo de más. Luego en el miedo inicial, porque Julián siempre necesitaba un momento para acomodar las noticias grandes y... Después en la alegría. Mariana se permitió esa escena, él sonriendo, abrazándola, diciendo que lo iban a lograr. Al llegar, dejó las llaves en el plato de cerámica y fue directo al refrigerador.
Quiso que la noche fuera especial sin parecer forzada. Sacó ingredientes sencillos, los que a Julián le gustaban, y puso música baja. Mientras lavaba verduras, se sorprendió sonriendo sola. Se dijo que no hacía falta nada extraordinario, bastaba con el gesto. El futuro, pensó, se construía así, con cenas compartidas y conversaciones honestas. La tarde avanzó sin prisa. Mariana acomodó la mesa con cuidado. Cambió una vela gastada por otra nueva y abrió la ventana apenas, lo suficiente para que entrara aire fresco. En su cabeza ensayó frases y las descartó. No quería discursos. Quería verdad. Quería decirlo como quien ofrece algo frágil y valioso a la vez. En un momento, se apoyó en el respaldo de la silla y llevó la mano al abdomen, casi sin darse cuenta. No había nada que sentir todavía, nada que confirmar con el cuerpo. Aún así, la idea estaba ahí, firme. No como promesa, sino como presencia. Cuando el reloj marcó la hora en que Julián solía llegar, Mariana respiró hondo y bajó un poco la música. Todo parecía alinearse. El departamento, la mesa, la luz, el silencio previo a una noticia que estaba segura. Cambiaría su vida para bien. Mariana salió del departamento con la lista del mandado doblada en el bolsillo del abrigo. Era un encargo rápido. De esos que no ameritan pensar demasiado: pan, velas, quizá un ramo pequeño para la mesa. La tarde en Colonia del Valle tenía un ritmo tranquilo. Con el murmullo constante de los autos y el ir y venir de la gente que regresaba a casa. Caminó unas cuadras hasta una plaza cercana, dejando que el aire fresco le despejara la cabeza. Al girar hacia la entrada del supermercado, casi chocó con alguien que venía en sentido contrario. Perdón, dijo ella al mismo tiempo que la otra voz. Mariana levantó la vista y tardó un segundo en reconocerlo. Santiago Bustamante estaba frente a ella, con una sonrisa breve. Sincera, como si también necesitara confirmar que no se equivocaba. Mariana, dijo él. Pensé que eras tú. Habían pasado años desde la última vez que se vieron. El tiempo había hecho su trabajo. Santiago se veía distinto, más sereno, con esa seguridad que no necesita mostrarse. Vestía sencillo, sin prisa. Y aún así parecía alguien que sabía a dónde iba. Su forma de estar ahí no exigía nada. «Qué coincidencia», respondió ella, sorprendida, acomodándose un mechón de cabello detrás de la oreja. «¿Cómo estás?» Hablaron unos minutos. Lo justo. Santiago contó que había regresado a la ciudad después de un tiempo fuera. Que trabajaba por su cuenta y que le iba bien. Mariana compartió detalles vagos sobre su rutina, su trabajo, la vida que seguía siendo la de siempre. No mencionó el embarazo. No por secreto, sino porque ese momento no pedía explicaciones ni anuncios. Santiago no preguntó más de la cuenta. No invadió silencios ni buscó prolongar la charla. Escuchó con atención, asintió cuando correspondía y sonrió con esa calma que se agradece sin saber por qué. En algún punto, hizo un comentario ligero sobre lo rápido que pasaban los años y Mariana soltó una risa breve, casi aliviada. Me dio gusto verte, dijo él al final. ¿De verdad? A mí también, respondió ella. Se despidieron sin promesas, sin números intercambiados, sin gestos que complicaran lo simple. Santiago se alejó con un ademán discreto y Mariana lo vio perderse entre la gente. La sensación que le quedó no fue nostalgia ni inquietud, sino una calma inesperada. Como si hubiera recordado por un instante que el mundo podía ser amable sin pedir nada a cambio. Entró al supermercado. Tomó lo que necesitaba y regresó a casa con la bolsa en la mano. La ilusión seguía intacta. La cena la esperaba. Y con ella, la certeza de que esa noche compartiría una noticia que creía destinada a unirlos. Julián llegó tarde como tantas otras veces. Con el paso acelerado y el teléfono todavía en la mano. El reloj de la cocina marcaba más de las 8 cuando abrió la puerta y dejó las llaves sobre la mesa sin mirar alrededor. Mariana, que llevaba varios minutos escuchando el sonido del aceite enfriándose en la sartén, levantó la vista con una sonrisa que ya empezaba a dolerle en los labios. Pensé que llegarías más temprano, dijo procurando que la voz no le temblara.
Se alargó todo, respondió él quitándose el saco. Ya sabes cómo es. El departamento olía a comida recién hecha y a algo más, a expectativa. Mariana esperó a que Julián se sentara, a que dejara el teléfono boca abajo. A que el ruido del día se apagara un poco. Cuando por fin se acomodaron frente a frente, ella respiró hondo. Necesito decirte algo, empezó. Julián levantó la mirada. Atento solo a medias. Estoy embarazada. El silencio cayó de golpe pesado. Julián no sonrió. No se inclinó hacia ella. Se quedó quieto. Con los hombros tensos y la mandíbula apretada, como si la noticia hubiera llegado en un idioma que no terminaba de entender. Mariana esperó una reacción tardía. Un gesto que corrigiera el primero. Nada. ¿Embarazada? Repitió él finalmente. ¿Estás segura? Ella asintió con una sonrisa pequeña que empezaba a desarmarse. Fui hoy a la clínica. Son 6 semanas. Julián pasó la mano por su cabello y miró hacia un costado. El gesto no era de miedo ni de sorpresa alegre, era incomodidad. Dijo algo sobre no esperarlo, sobre que era mucho de golpe. Mariana sintió como el entusiasmo que había cuidado todo el día empezaba a enfriarse. Cenaron en silencio. Julián picoteó la comida sin realmente probarla. Revisó el teléfono un par de veces y habló de cosas menores, como si necesitara llenar el aire para no volver al tema. No preguntó cómo se sentía ella. No preguntó qué había dicho el médico. Mariana lo observó, tratando de reconocer al hombre con el que había imaginado el futuro unas horas antes. Esa noche. Cuando apagaron la luz, Mariana se acercó instintivamente. Julián se tensó y se movió un poco hacia el borde de la cama. Mejor hay que tener cuidado, murmuró. Por el bebé. La frase sonó razonable, casi responsable, pero el tono no acompañaba. No había ternura, ni preocupación genuina. Mariana se quedó inmóvil, mirando el techo. Escuchando su respiración volverse regular. El espacio entre ambos se sintió más grande que la cama. En la oscuridad, empezó a dudar. No de él todavía, sino de la escena que había construido. Pensó que quizá había sido demasiado optimista. Que Julián solo necesitaba tiempo. Siempre había sido así con las cosas importantes, primero el silencio, luego la aceptación. Apoyó una mano sobre su abdomen, buscando una señal que la tranquilizara. Se dijo que el miedo era normal, que los cambios grandes asustan. Repitió esa idea como quien se aferra a una baranda en medio de una escalera mal iluminada. Antes de dormirse, Mariana decidió creer. Creer que la reacción que no llegó solo estaba retrasada. Creer que al amanecer todo empezaría a acomodarse. Mariana eligió contárselo primero a Camila Alarcón. Se citaron en una cafetería pequeña, de mesas juntas y ruido constante. Uno de esos lugares donde las conversaciones importantes se esconden entre tazas y vapor. Camila llegó con su energía habitual, dejó el bolso en la silla y, antes siquiera de sentarse, la miró con atención. Tienes cara de que traes algo grande, dijo, medio en broma, medio en serio. Mariana sonrió. Respiró hondo y lo dijo sin rodeos. Camila abrió los ojos, sonrió un segundo, y luego su expresión cambió. No fue rechazo, fue cálculo. ¿Y Julián? Preguntó. ¿Cómo lo tomó? Mariana respondió rápido como si ya hubiera ensayado la frase. Se sorprendió, claro. Pero es normal. Solo necesita tiempo. Camila apoyó los codos en la mesa y bajó la voz. Mariana, tiempo para asimilar es una cosa. Pero Julián no es precisamente estable. No ahora. No nunca. La palabra cayó mal. Mariana se tensó. Estás exagerando, replicó. No lo conoces como yo. Camila frunció el ceño con esa mezcla de preocupación y terquedad que la caracterizaba. Lo conozco lo suficiente. Tú cargas con todo desde hace años. La renta, los gastos, las decisiones difíciles. Y ahora estás embarazada. Mariana negó con la cabeza. No es justo decir eso. Él está intentando acomodarse.
¿Acomodarse a qué? Camila levantó una ceja. ¿A que tú resuelvas mientras él piensa? La conversación subió de tono. Mariana se sintió atacada y respondió a la defensiva. Como si proteger a Julián fuera la única forma de proteger su propia ilusión. Camila, al darse cuenta, respiró hondo y bajó el volumen. No te hablo desde el enojo, dijo. Te hablo desde el miedo. Miedo de que te quedes sola cargando con todo. Mariana apartó la mirada. El café llegó intacto y se enfrió sin que ninguna lo tocara. Al despedirse el abrazo fue corto e incómodo con palabras que quedaron suspendidas. Esa misma noche. Mariana llamó a Elena Alarcón, su madre. La conversación empezó tranquila, pero bastaron unos minutos para que la inquietud se colara en cada frase. Hija. ¿Estás segura de que Julián está listo para esto? Preguntó Elena con cuidado. No dudo de tu fuerza, dudo de su constancia. Mariana se llevó la mano a la frente. Cansada. Mamá, por favor. No empieces. No empiezo, respondió Elena. Solo te digo que pienses en ti y en el bebé. La estabilidad no es un lujo ahora. Mariana prometió que todo estaría bien y colgó con un nudo en el pecho. No buscaba advertencias, buscaba compañía en su entusiasmo. Y no la estaba encontrando. Cuando Julián se enteró de ambas conversaciones, reaccionó con una mezcla de ironía y herida. Claro, dijo. Ahora todos piensan que soy el problema. Se dejó caer en el sillón. Exagerando el gesto. Qué fácil es opinar desde afuera. Yo estoy haciendo lo que puedo. Mariana, agotada, se sentó a su lado. Nadie dijo que fueras un problema, murmuró. Julián suspiró como si llevara un peso invisible. Solo hacen que dudes de mí, añadió. Justo ahora. La culpa se instaló en Mariana con rapidez. Lo tranquilizó. Le aseguró que confiaba en él. Y sin darse cuenta, se alejó un poco más de Camila. Las respuestas tardaron en llegar. Las invitaciones se pospusieron. El silencio empezó a ocupar espacios donde antes había palabras. Esa noche Mariana se acostó temprano. Pensó en lo dicho, en lo no dicho. Y en lugar de cuestionar, eligió cerrarse. Si todos dudaban, decidió, ella tendría que sostener la fe por los demás. Los días siguientes, Julián cambió de tono. No volvió a hablar del embarazo con evasivas ni silencios largos, al contrario, empezó a mencionarlo con una suavidad nueva, casi ensayada. Hablaba del bebé como quien introduce una idea importante poco a poco con cuidado de no parecer insistente. Tenemos que pensar en su futuro, dijo una noche. Mientras cenaban algo sencillo. En darle algo mejor desde el principio. Mariana levantó la vista. El comentario no sonaba agresivo, ni siquiera urgente. Sonaba razonable. Asintió sin responder, esperando que la frase quedara ahí. No fue así. Con el paso de los días, Julián volvió sobre el tema. Habló de espacio, de tranquilidad. De empezar bien. Una tarde abrió la computadora y empezó a mostrarle anuncios de casas y departamentos en zonas más caras. Con fotos luminosas y jardines que parecían irreales para su presupuesto. Mira esto, dijo. Imagínate al bebé aquí. Mariana frunció el ceño. Eso está muy fuera de nuestro alcance. Julián sonrió como si hubiera anticipado la objeción. No necesariamente. Tienes el departamento. La palabra quedó suspendida entre ambos. El departamento heredado no era solo un inmueble, era el lugar que la había sostenido durante años, la base que le daba seguridad. Mariana cerró la computadora con cuidado. No quiero venderlo, dijo. Es mío. Y estamos bien aquí. Julián no discutió. No levantó la voz ni se mostró molesto. Solo inclinó la cabeza, comprensivo. Lo sé. No te estoy presionando, respondió. Solo digo que pensemos en lo que es mejor para el bebé. Desde entonces cada conversación regresaba al mismo punto. Julián hablaba de estabilidad, de oportunidades, de hacerlo bien. Usaba el embarazo como argumento sin parecer hacerlo.
Mariana empezó a sentirse acorralada por la lógica. No por la fuerza. No se trata de lujo, decía él. Se trata de empezar como familia. Mariana dudaba. A veces respondía con firmeza, otras se quedaba callada. El cansancio empezaba a notarse en su cuerpo, en su paciencia. Dormía mal. Las emociones del embarazo la hacían sentirse más sensible, menos segura de sus propios límites. Una noche, mientras lavaban los platos, Julián se apoyó en la encimera y habló con un tono aún más bajo. No quiero que nuestro hijo crezca con carencias, dijo. Yo no pude elegir. Él sí puede. Mariana sintió un pinchazo de culpa que no supo ubicar del todo. Cerró la llave del agua y se secó las manos. No estoy diciendo que no quiera lo mejor, respondió. Solo que no quiero perder lo único seguro que tengo. Julián dio un paso hacia ella y apoyó una mano en su brazo. No lo perderías, aseguró. Sería una inversión. Algo temporal. Solo hay que aprovechar el momento. La calma con la que hablaba la desarmaba más que cualquier reproche. No había amenazas ni reproches explícitos. Solo una insistencia constante envuelta en palabras correctas. Mariana empezó a pensar que quizá exageraba. Que tal vez aferrarse al departamento era egoísta. Que como madre debía estar dispuesta a ceder. Pasaron varios días así. Conversaciones que parecían terminar y volvían a empezar. Julián dejaba abierta la computadora con anuncios visibles, como si el futuro ya estuviera decidido. Mariana los veía de reojo sin sentarse, sin comentar. Una noche agotada, con la espalda apoyada en la pared del pasillo, dijo en voz baja, «Está bien. Puedo pensarlo». Julián no celebró. No sonrió de más. Solo asintió satisfecho como quien ha ganado tiempo. «Eso es todo lo que pido», dijo. «Pensarlo». Mariana se quedó ahí, en silencio. Con la sensación de haber dado un paso que no sabía medir. La presión no había desaparecido. Apenas comenzaba. El dolor llegó sin aviso. Como una presión profunda que le cerró el pecho a Mariana antes de doblarla por la mitad. Estaba cruzando la sala cuando una contracción la obligó a aferrarse al respaldo del sillón. Intentó respirar, convencerse de que era solo un espasmo. Pero la siguiente ola fue peor. El teléfono se le resbaló de las manos al intentar llamar a Julián. No contestó. No esperó más. Marcó a emergencias con la voz rota y cuando la ambulancia llegó, el sudor ya le empapaba la frente. El trayecto fue una sucesión de luces y preguntas que respondió a medias, concentrada en no perder el control. Al cruzar las puertas del Hospital de la Mujer. El olor a desinfectante y el movimiento preciso del personal la hicieron aferrarse a una sola idea, aguantar por el bebé. Las enfermeras actuaron rápido. Monitores, manos firmes. Palabras tranquilizadoras. Un médico explicó que las contracciones eran fuertes, prematuras, que el objetivo inmediato era detenerlas. Mariana asintió entre lágrimas mientras sentía como el cuerpo le pedía descanso. La medicación empezó a hacer efecto y el dolor cedió a un cansancio denso. Julián llegó casi una hora después. Entró con prisa contenida, el ceño fruncido, más irritado que asustado. «¿Por qué no me esperaste?», preguntó mirando el suero. «No podía», susurró ella. «Pensé que algo estaba mal». El médico explicó el diagnóstico con claridad, reposo absoluto durante al menos 2 semanas. Nada de esfuerzos. Nada de estrés. Julián escuchó con los brazos cruzados. Cuando el médico salió, se acercó a la cama con una expresión que no era consuelo. «Tenemos que resolver lo del departamento», dijo en voz baja. «El mercado no espera». Mariana cerró los ojos un segundo. «Por favor, no ahora». «Justo ahora», insistió él. «Tú no puedes moverte». «Yo sí. Es lo mejor para el bebé». Habló de fechas, de oportunidades, de no perder tiempo. Mariana se sintió atrapada entre el zumbido de la sala y la presión de sus palabras. Estaba débil, con miedo, concentrada en no provocar otra contracción. «Solo es un trámite», añadió Julián, bajando el tono. «Un poder notarial para que yo firme por ti mientras te recuperas. Nada más».
El término sonó grande ajeno. Julián lo envolvió en calma. Temporal. Tú descansas y yo me encargo. El notario llegó al día siguiente con un portafolio discreto. Los papeles se extendieron sobre la mesa auxiliar. Mariana leyó por encima, intentando concentrarse entre el cansancio y la medicación. Julián señalaba dónde firmar paciente. Atento. Ella pensó en el bebé, en evitar discusiones, en salir de ese lugar con todo en orden. Firmó. Esa tarde apareció Camila sin avisar. Entró con una sonrisa que se desarmó al ver los documentos. ¿Qué es esto?, preguntó tomando una hoja. Un poder notarial. Mariana evitó su mirada. Para que Julián pueda avanzar mientras estoy aquí. Camila leyó rápido, el gesto cambiando de preocupación a alarma. Mariana, esto le da control total. Puede vender, mover dinero. Firmar en tu nombre. No exageres, respondió Mariana agotada. No tengo fuerzas para pelear. No es una pelea, insistió Camila. Es tu seguridad. El nudo en el pecho de Mariana se apretó. El miedo, el dolor y el cansancio se mezclaron en una irritación que no quiso sentir. Basta, Camila, dijo. Más firme de lo que se sentía. Confío en él. El silencio cayó pesado. Camila dejó los papeles con cuidado. Te quiero, murmuró. Y por eso me preocupa. Mariana giró el rostro hacia la ventana, señal inequívoca de cierre. Camila salió con pasos contenidos, llevando consigo una inquietud que no se disipó. Esa noche. Mientras Mariana dormía a intervalos, Julián no perdió tiempo. Con el poder en mano y el camino despejado, empezó a actuar solo. Mientras Mariana permanecía en reposo. Contando las horas entre controles y silencios, Julián avanzó sin ruido. Con el poder notarial firmado, cerró la venta del departamento heredado como si fuera un trámite más. Firmó documentos, aceptó condiciones y desvió el dinero lejos de cualquier mirada que no fuera la suya. Todo ocurrió rápido, deliberadamente fuera del alcance de Mariana. Ella no lo supo. El cuerpo, en cambio, sí. Las contracciones regresaron una madrugada, distintas a las anteriores, rítmicas, profundas, inevitables. Mariana apretó las sábanas y respiró como le habían enseñado, con la certeza de que ya no había vuelta atrás. El personal del Hospital de la Mujer se movió con precisión, preparando la sala, explicando lo necesario. El dolor se mezcló con una calma extraña. Una concentración absoluta en el momento. Buscó a Julián con la mirada. No estaba. Una enfermera preguntó si alguien venía en camino. Mariana negó con la cabeza. Demasiado ocupada en sostenerse por dentro. Pensó que llegaría tarde como siempre. Pensó que aparecería justo a tiempo. Se aferró a esa idea durante las horas que siguieron. Cuando Mateo Alarcón Herrera nació, el mundo se redujo a su llanto breve y a su peso tibio sobre el pecho de Mariana. El tiempo se detuvo lo suficiente para que ella reconociera ese sonido, para que sus manos aprendieran la forma exacta de sostenerlo. Lloró sin vergüenza, sin miedo. Lloró por el alivio y por la certeza, ahí estaba su hijo. Julián no estuvo. Apareció más tarde cuando el cuarto ya estaba en calma. Entró con una sonrisa descolocada. El teléfono en la mano como si hubiera llegado a una reunión informal. Se inclinó para ver al bebé, tomó algunas fotos rápidas, ajustó la luz. «Está bien», dijo. «Se ve bien». Mariana lo miró sin responder. Él sostuvo a Mateo unos minutos, lo suficiente para la imagen, no para el vínculo. No preguntó cómo había sido el parto. No se quedó cuando el bebé volvió a inquietarse. Dijo que tenía que salir, que luego regresaba. No regresó. Las horas siguientes pasaron entre tomas. Controles y un cansancio que le pesaba a Mariana en los huesos. Cada vez que la puerta se abría, levantaba la mirada por reflejo. Nadie era Julián. El silencio se volvió costumbre. La noche cayó y la habitación quedó iluminada por una luz suave que no lograba llenar el vacío. Mariana sostuvo a Mateo contra su pecho y dejó que su respiración se acompasara con la del bebé. La soledad fue clara, punzante pero no total.
Había algo nuevo, sólido. Que no dependía de nadie más. Mateo se calmó con el sonido de su voz, con el latido que reconocía sin saber por qué. En ese gesto, Mariana entendió que no estaba esperando ya. No esa noche. No ese momento. Se permitió sentir la ausencia sin explicarla, sin defenderla. Afuera, la vida seguía. Dentro, un lazo se afirmaba con una fuerza silenciosa. El abandono no gritó. Simplemente se instaló. Y con él una intuición que Mariana aún no sabía nombrar. Pero que empezó a crecer en silencio junto a su hijo. La enfermera entró con pasos suaves. Revisó el suero y anotó algo en la tabla antes de sonreírle a Mariana con una amabilidad cansada. «Te ves mucho mejor», dijo. «Aquellas contracciones debieron asustarte». «Pensé que lo perdía», respondió Mariana en voz baja. La enfermera asintió. «Por suerte actuamos a tiempo». En los análisis iniciales apareció un estimulante uterino de origen herbal. Suele estar en algunas infusiones o suplementos. A veces se toman sin saber lo que contienen. La palabra quedó flotando. Mariana no dijo nada. La enfermera interpretó su silencio como sorpresa y siguió con su rutina, ajustó una pinza, acomodó la sábana y salió del cuarto. Mariana se quedó inmóvil. La imagen llegó sin aviso, Julián en la cocina, sosteniendo una taza humeante, diciéndole que era solo un té para relajarse. Insistiendo con una sonrisa cuando ella dudaba. Recordó las noches en que se lo ofrecía justo cuando empezaban las molestias, la forma en que él parecía atento de pronto. Casi solicitó. Una pieza se acomodó. Luego otra. Y otra más. No lloró. No gritó. Sintió un frío lento recorrerle la espalda mientras apretaba a Mateo contra su pecho. La sospecha no necesitó palabras. Se quedó ahí, pesada, imposible de ignorar. El día del alta llegó envuelto en una calma artificial. Mariana se vistió despacio. Con movimientos medidos. Mateo dormía en la cuna portátil, ajeno a todo. Revisó su teléfono varias veces. Julián no había escrito. No había llamado. Ninguna excusa. Ninguna promesa tardía. Una enfermera le preguntó si alguien venía por ella. Mariana respondió que sí sin pensarlo, como si decirlo pudiera hacerlo cierto. Firmó los papeles con manos firmes y tomó la bolsa con sus cosas. Cuando salió al pasillo, miró por última vez la habitación que había sido refugio y límite. En el acceso principal se detuvo. El ruido del hospital seguía igual. Afuera, la ciudad esperaba. Sacó el teléfono y vio el mensaje de voz que había estado evitando desde la mañana del parto. Uno solo. Marcado desde hacía horas. Se sentó en la banca. Acomodó a Mateo y respiró hondo. Esta vez no apartó el dedo. La voz de Julián sonó clara, sin urgencia. Dijo que no sabía cómo decirlo sin quedar como el malo. Dijo que no quería un bebé, que una familia nunca había sido parte de su plan. Que ella había insistido, que había imaginado un futuro que no existía. Mariana cerró los ojos. Luego vino lo demás, dicho con una frialdad que dolía más que un grito. Confesó que tenía otra relación desde hacía años, que no había sido algo pasajero. Que estaba cansado de fingir. Que se iba. Hizo una pausa breve. Como si revisara una lista. Ah, y el departamento continuó. Ya lo vendí. Con el poder fue fácil. El dinero está a mi nombre. No vas a ver nada de eso. Mariana sintió que el aire se le escapaba del pecho. Mateo se movió, inquieto. También firmé para renunciar a la paternidad, añadió Julián. No quiero estar involucrado. No me busques. No mandes fotos. Esto se acaba aquí. El mensaje terminó con un clic suave, casi educado. Mariana se quedó mirando la pantalla apagada. No intentó reproducirlo de nuevo. Las palabras ya estaban dentro o alineadas con cada señal que había decidido no ver. El departamento. El dinero. El té. El silencio.
Todo encajaba con una precisión brutal. Las lágrimas llegaron tarde y de golpe. Le nublaron la vista mientras apretaba a Mateo con cuidado, como si el llanto pudiera romperlo. Sollozó sin sonido con el cuerpo temblándole, hasta que el ardor en la garganta se volvió insoportable. Pasaron minutos que no supo contar. Cuando se levantó, las piernas le flaquearon un poco. Caminó despacio hacia la salida. Las puertas automáticas se abrieron y el aire frío de la mañana le golpeó el rostro. No había nadie esperándola. No había coche. No había casa a la que volver. El teléfono pesaba en su mano como una piedra. Se detuvo en la acera y miró a su alrededor sin ver realmente nada. La ciudad seguía su curso. Mariana bajó la cabeza y dejó que las lágrimas cayeran libremente. Sin ocultarlas sin vergüenza. No sabía a dónde ir. Sostuvo a Mateo y apoyó la frente en su manta, buscando anclarse a algo real. El mundo había quedado en silencio. Como si todo hubiera terminado de golpe. Y en ese vacío Mariana permaneció quieta, respirando con su hijo en brazos y la vida suspendida a su alrededor. El ruido de la ciudad parecía amortiguado cuando Mariana escuchó el motor detenerse frente a la entrada del hospital. Levantó la vista con cautela. Un Chevrolet Tahoe oscuro se estacionó con cuidado. La puerta del conductor se abrió y Santiago Bustamante bajó sin prisa. Como si el tiempo se hubiera ajustado a la fragilidad del momento. Caminó hacia ella con paso firme y una expresión que no pedía explicaciones. Mariana, dijo suave. Estoy aquí. Ella intentó responder, pero la voz no le salió. Mateo dormía contra su pecho, tibio y ajeno. Santiago no invadió el espacio, simplemente se colocó a su lado. Tomó la bolsa del hospital y abrió la puerta trasera. Dentro, un asiento infantil nuevo instalado con precisión, esperaba. Mariana parpadeó, sorprendida. Camila me dijo que estabas cerca de salir, explicó él. Pensé por si acaso. No hubo más palabras. Santiago ayudó a asegurar a Mateo. Cubrió a Mariana con una manta y cerró la puerta con cuidado. El vehículo arrancó. El trayecto fue silencioso, sostenido por una calma que no exigía nada. Mariana miró a su hijo y por primera vez desde el mensaje, respiró sin que el pecho le doliera. Al llegar a Puebla, la casa familiar estaba encendida pese a la hora. Elena, su madre, salió antes de que el auto se detuviera del todo. Abrazó a Mariana con una fuerza contenida. Cuidando al bebé, susurrándole que estaba en casa, que todo iba a estar bien. Camila apareció detrás, los ojos enrojecidos, la voz rota por la culpa. Perdóname, dijo. Debí insistir más. Mariana negó despacio. Se abrazaron sin reproches. Adentro el silencio era cálido, distinto al del hospital. Santiago dejó las cosas junto a la entrada y se apartó, respetuoso. Esa misma noche, cuando Mateo por fin durmió, Mariana contó lo que la enfermera había mencionado, el estimulante uterino en los análisis, el té, las piezas que encajaban ahora con claridad dolorosa. Elena apretó los labios. Contenida entre el miedo y la rabia. Camila cerró los ojos, como si ya supiera. Santiago habló entonces con la serenidad de quien trae hechos, no promesas. Revisé los registros de la propiedad, dijo. La venta del departamento no es válida. El poder notarial que usó Julián no cumple con los requisitos para una operación inmobiliaria aquí. La notarización es irregular. Es impugnable. Mariana lo miró, incrédula. ¿Qué significa eso? Que la venta puede revertirse. Y que hay indicios de fraude. Ya se presentó una denuncia, abuso de poder notarial. Fraude patrimonial y posible violencia contra una mujer embarazada, por los hallazgos médicos. El proceso ya está en marcha. La palabra proceso no sonó a espectáculo. Sonó a camino. Elena exhaló por primera vez desde que todo empezó. Camila apretó el puño firme. Los días siguientes fueron lentos y claros. Citas, documentos, declaraciones. El dinero quedó congelado mientras avanzaba la investigación. Julián no volvió a aparecer. No llamó. No escribió. Ya no hacía falta.
Cada paso legal devolvía a Mariana algo más que bienes, le devolvía el suelo bajo los pies. El tiempo hizo su parte. Puebla se volvió rutina, madrugadas con tomas. Paseos cortos, siestas interrumpidas por risas nuevas. Mariana sanó primero el cuerpo, luego el pulso interno. Aprendió a sostener a Mateo con una seguridad que no pedía permiso. La maternidad no llegó como un ideal, llegó como una decisión diaria. Santiago estuvo cerca sin ocupar un lugar que no le correspondía. Arregló una llave y llevó pañales. Explicó avances del caso con palabras simples. Nunca apuró. Nunca supuso. A veces se quedaba a cenar, otras se iba temprano. Siempre preguntaba antes de cargar al bebé. Siempre escuchaba. Meses después, una tarde tibia, se sentaron en el patio. Mateo dormía en una cuna portátil. El caso avanzaba con firmeza. Santiago miró al horizonte antes de hablar. No quiero presionarte, dijo. No quiero que sientas que me debes nada. Solo cuando tú quieras, si alguna vez quieres. Me gustaría intentar algo. Sin rescates. Sin prisa. Mariana no respondió de inmediato. Observó a su hijo, el movimiento leve de su pecho. La paz pequeña que había aprendido a cuidar. Luego levantó la vista. No estoy lista para prometer, dijo. Pero ya no tengo miedo. Santiago sonrió, breve y sincero. Eso basta. La tarde siguió sin declaraciones grandilocuentes. Había posibilidad, no exigencia. Y eso era suficiente. Con el tiempo. La estabilidad llegó como llegan las cosas que se construyen, sin ruido. Mariana volvió a trabajar poco a poco. El departamento inició su recuperación legal. Mateo creció rodeado de manos que no se soltaban. Al final, Mariana entendió algo simple y profundo: la maternidad no comienza con una familia perfecta, sino con el valor de proteger. Y que a veces perderlo todo es la única forma de descubrir quién sí se queda. No era el final que había imaginado. Era uno mejor, verdadero, firme, suyo.